Tengan ustedes muy buenas tardes, señor. Ciertamente a las 15:48 del día viernes 26 de agosto del 2022 se instala la presente audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Rafael Walter Romero Fernández. En sala virtual se advierte la presencia de la señora fiscal Abigail Cruz. Doctora Cruz, ¿está asignada a este caso? Buenas tardes, señor juez. Bajo el principio que rige el Ministerio Público, me encuentro en suplencia del doctor Sergio Cuellar para la presente audiencia. Se tiene presente, doctor. Se advierte también la presencia de la señora Milfred Micaela Torrejón Fernández. Presente, señor presidente. Nos encontramos aquí conectados, señor presidente. Muy bien, doctor. La señora que está a su lado es, ¿no? La señora... Así es, señor presidente. Nos encontramos con la señora Torrejón. El señor Rafael Romero también se encuentra presente. ¿Quién es su abogado? Buenas tardes, señor juez, abogado Willy Murillo, patrocinante del señor Romero como parte investigada. Muy bien. Estando todos los objetos procesales, se instala formalmente el presente acto procesal. Esta audiencia es de revocatoria de medidas cautelares, por lo que a la parte impetrante le voy a pedir que de manera puntual fundamente su solicitud y cuáles serían el incumplimiento de las medidas por las cuales se está solicitando esta revocatoria de medidas cautelares. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor juez. Señor juez, como fórmulas literales adjuntas dentro del memorial de solicitud de señalamiento de consideración de revocatoria de medidas cautelares, se puede evidenciar que existe la presencia de dos resoluciones. Dos resoluciones asignadas al 30 de abril de 2021, número 36 que va a 2021, dentro del presente proceso por violencia familiar y doméstica, seguida ahora en contra del encausado imputado, ahora acusado, donde la autoridad jurisdiccional dispone la aplicación de estas medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en la detención domiciliaria, consistentes en la presentación de un garante y consistentes en el arraigo y en la presentación ante el Ministerio Público los días de cada 14 en los horarios de oficina, con la advertencia correspondiente ante un eventual incumplimiento. Posteriormente a ello, tenemos el auto interlocutorio del 10 de junio del 2021, asignada la resolución número 41/2021, emanada por el Juzgado de Instrucción de Anticorrupción, en el cual dispone de negar la solicitud de revocatoria impetrada por la hora solicitante. Es decir, bajo las advertencias de que en caso de que el imputado incumpla las medidas antes mencionadas, se le aplicaría medidas cautelares más gravosas e inclusive, señor presidente, en este caso, la detención preventiva. Toda vez que dentro de los alcances que se ha atendido, se tiene y se evidencia de que el imputado tendría que estar conminado a dar cumplimiento a estas medidas cautelares de carácter personal. ¿Qué sucede posteriormente a la resolución del 10 de junio de 2021? Este imputado, o ahora acusado, de que responde al nombre de Rafael Walter Enrique Romero Fernández, hoy en día se encuentra con el grado de acusado por la acusación presentada por el Ministerio Público y la hora víctima. Situación que por el cual, bajo el breve relación del hecho, se puede evidenciar, señor magistrado, que el día de hoy este señor se encuentra con estas medidas cautelares de carácter personal. Estas medidas cautelares de carácter personal, el día de hoy, amerita que este señor no ha dado fiel cumplimiento a estas medidas otorgadas por la autoridad jurisdiccional, pese que se le ha advertido de que el señor, que en caso de que incumpla, se le va a aplicar una medida gravosa, inclusive la detención preventiva. Bajo el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, tenemos que establecer que las medidas cautelares personales pueden ser revocadas a solicitud de parte o a solicitud del Ministerio Público
aun cuando no nos hayamos constituido como parte querellante, y que acreditemos tres aspectos fundamentales: que el imputado incumple en alguna de las obligaciones impuestas y se compruebe que el imputado se encuentre realizando actos preparatorios de fuga o de obstaculización. En el marco que el imputado incumpla a las medidas de protección, en especial en los casos de violencia de niñas, niños y adolescentes, la revocatoria dará lugar a la sustitución de una medida más gravosa, incluso a la detención preventiva cuando sea procedente. Señor presidente, dentro de los elementos documentales que su autoridad puede dar una lectura y una evidencia, podemos verificar, señor presidente, que cursa un informe de acción directa realizada por el suboficial segundo Cristóbal Huaynoca Mamani, que corresponde a la unidad de la EPI de Chasquipampa, módulo policial. Aquí podemos denotar, señor presidente, que el infractor, en este caso denunciado, Rafael Walter Enrique Romero Fernández, se identifica como el autor, señor presidente, de un hecho sucedido el 31 de julio del 2022, a horas 5:20 p.m. ¿Qué dice este breve detalle del hecho? Que se apersona ante la EPI la señora que responde al nombre de Mildred Micaela Torrejón Hernández, denunciando que el conductor de un vehículo de color naranja tipo vagoneta con placas de control 501 ZCY se encontraba conduciendo en estado de ebriedad, consumiendo bebidas espirituosas, con el objeto de que obviamente este señor sea obviamente sorprendido por dicha autoridad policial. A lo cual, señor presidente, y al alcance de la calle 53 de la zona de Chasquipampa, se ha podido interceptar a este señor, es decir, al acusado, Rafael Walter Enrique Romero Fernández, donde entrega esta su licencia de conducir como conductor del vehículo arriba antes de toda la descripción de hechos, donde el mismo es conducido a la EPI de Chasquipampa, quedando a cargo del policía Ticón. En este caso, señor presidente, podemos evidenciar que el elemento particularmente dado por el imputado, en este caso, que ha sido sorprendido en vía pública, conduciendo en estado de ebriedad, conduciendo un vehículo sin estar cumpliendo con la medida cautelar de la detención domiciliaria. Y con el agravante de consumir bebidas alcohólicas. Tenemos acompañada el acta de prueba de alcotest, tomado el domingo 31 de julio, a esta persona sometida, donde tiene el grado alcohólico de 1.50 sancionable. Acompañado a este elemento probatorio, tenemos el formulario de denuncia ante las oficinas de tránsito por esta conducción peligrosa, por este consumo de bebidas alcohólicas realizados justamente y conducido por un vehículo particular por el ahora acusado. Conduciendo por una infracción, tómenlo en cuenta como bebidas y consumo de bebidas alcohólicas, donde el mismo debía estar guardando la detención domiciliaria conforme la orden judicial impartida, mucho obviamente mencionada a través de estas dos resoluciones judiciales antes expuestas desde el 30 de abril de 2021. Posteriormente a ello, señor juez, tenemos un informe del 31 de julio de 2022, donde usted puede verificar que ratifica lo mencionado, además del grado alcohólico protagonista del conductor, es que se realiza obviamente el secuestro de esta movilidad, el secuestro de su licencia de conducir para poder y tener una sanción por haber conducido en estado de embriaguez, dando lugar a una suspensión definitiva de su licencia de conducir. Pero, ¿qué es lo que más llama también posteriormente la atención? La pregunta es, ¿por qué la señora Mildred Micaela Torrejón Hernández tiene que ir a la EPI Chasquipampa a poner en conocimiento de estos policías la conducción peligrosa en estado de ebriedad de parte del acusado? Es porque este señor conduce en estado de ebriedad con una planificación.
La planificación se llama el móvil, quitar la vida de la señora Mildred Micaela Torrejón Hernández. Acompaño para tal efecto el formulario de denuncia realizada por la mencionada, donde relata que este señor Rafael Walter Enrique Romero Hernández intentó atropellarla cuando se encontraba junto a su hija, donde ellas estaban yendo en una motocicleta. Entonces este señor ha tenido el dolo y el conocimiento de voluntad para poder quitar la vida de la señora víctima, para impedir la prosecución y el desarrollo de este juicio. A sabiendas que este señor, además de contar con una medida cautelar de la detención domiciliaria, al cual no le interesa cumplir, pretendió quitarle la vida a la señora Torrejón Hernández. Acompañamos, señor presidente, a tal efecto el acta de declaración informativa policial de la señora Mildred Micaela Torrejón Hernández, donde el motivo de su presencia ante la Fuerza de Lucha contra la Violencia Zona Sur relata lo manifestado, relatando lo que he mencionado. No voy a ser ampuloso, señor juez, pero se encuentra relatado en esta acta. Acompañaros un informe, porque esta denuncia tiene que tener una respuesta, ¿no es cierto? Tiene que tener una respuesta si ha sido admitida, desestimada, ha sido obviamente, tal vez inclusive inventada por parte de la señora. Y el informe por denuncia verbal, no por denuncia escrita, porque seguramente la defensa va a decir que esta es una planificación, que por qué no lo hizo de forma inmediata. Aquí tenemos la evidencia que hace una denuncia verbal sentada de forma inmediata por parte de la víctima. Y este informe, señor juez, establece identificando los datos de la víctima y los datos del sindicado, y tiene como sindicado a Romero Fernández Rafael Walter Enrique, quien es el imputado acusado en este caso. Y naturaleza del hecho justamente realizada con las actuaciones realizadas en contra de la integridad personal de la señora que responde como víctima, Mildred Micaela Torrejón Hernández. Hecho sucedido el 31 de julio de 2022, donde este señor se presenta, obviamente, constituido como denunciado del hecho ocurrido el 31 de julio, justamente a horas 5 p.m. Sucedido en la zona de Obrajes, entre las calles 7 y 8. Esto, señor presidente, merece que por intermedio del Ministerio Público merezca una reasignación de un investigador, el 1 de agosto. ¿Por qué asignan a un investigador? Porque como evidencia usted, aquí tenemos un caso aperturado por la denunciante víctima contra este ciudadano, contra este acusado, contra este hombre violento y agresivo. Violento agresivo porque tenemos que tomar en cuenta, señor magistrado, la presencia de que este señor, además de haber incumplido las obligaciones impuestas, se está comprobando que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga. ¿Y cuáles son estos actos preparatorios de fuga? Siguiendo la línea jurisprudencial, tenemos la presencia de demostrar riesgos procesales ante su autoridad. Y uno de estos riesgos procesales es el 234, numeral 6. Y tenemos que tomar tácitamente la existencia delictiva reiterada de este señor. Y para demostrar la actividad delictiva reiterada, se tiene que traducir en el comportamiento del acusado, que de forma dolosa y repetitiva genera hechos que van vinculados a la misma naturaleza del hecho que hoy en día su autoridad se encuentra como juez a cargo del caso de violencia. Este señor tiene pues una actividad reiterada, delictiva, que lo ha hecho como modus vivendi, el de tener como víctima a la señora Torrejón para poder, obviamente, eliminarla dentro de este proceso penal. El señor tuvo un conocimiento de premeditación al consumir bebidas alcohólicas y al conducir, pese que está prohibido, para poder atropellarla a ella y a su hija. Aperturado ahora un nuevo proceso penal por violencia, cuya víctima es la señora, la misma persona que tiene usted enfrente ahora como víctima en este proceso. Esto obviamente, señor presidente, deriva en un caso que está aperturado en la Fiscalía con esta documentación ahora adjunta, asignado al número 201-0203-2201-386.
pero no podemos quedarnos y limitarnos a una existencia delictiva reiterada. Tenemos que tomar en cuenta el peligro del 234.7. Y el peligro obviamente constante es el peligro a la víctima. Es el peligro que tiene a la señora Mildred Micaela Torrejón Hernández, que por el bloque de vulnerabilidad que tenemos frente al Estado, la señora en su situación de vulnerabilidad, en su condición de mujer, da lugar a que este individuo, este personaje, no le interese cumplir con una medida cautelar que le haya otorgado una autoridad jurisdiccional en el cual inclusive se le ha conminado a cumplir y que se le da la oportunidad todavía a este señor de que en caso que incumpla se le va a rechazar en una primera oportunidad la petición de revocatoria, pero que está bajo conminatoria de ley de que en caso de reincidencia a este señor se le va a revocar. Entonces el acusado, dolosamente a sabiendas inclusive de esta orden impartida por autoridad jurisdiccional competente, no le da la voluntad de dar cumplimiento y fiel cumplimiento. Es más, hace todo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Conduce en estado de ebriedad, una movilidad cuando debería estar cumpliendo una detención domiciliaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de consumir bebidas alcohólicas. ¿Para qué? Para poder atropellar y quitarle la vida a la señora Torrejón, cuya víctima también es la misma que se encuentra en este proceso. Entonces, sí es un peligro para la víctima. Y el precepto del peligro para la víctima, señor juez, está pues definido en nuestra Constitución Política del Estado, máxime a través inclusive de la propia sentencia constitucional 0070/2022, que establece la protección de la mujer en situaciones obviamente de violencia. Tenemos que establecer el principio de convencionalidad, que establece que la protección de las mujeres bajo el principio del acuerdo de convencionalidad del acuerdo Belén do Pará, que protege a las mujeres de toda situación de violencia. Obvio, señor magistrado, que tenemos que tomar en cuenta, además de estos elementos, de que el señor no es la primera y única vez que incumple esta medida. Pero lo voy a tomar como una situación referencial el capítulo, señor magistrado, que da lugar, pues, señor magistrado, a las placas fotográficas donde usted puede evidenciar que el señor hace unas salidas constantes, recurrentes, a reuniones sociales. Pero pido, a nombre de la señora Mildred Micaela Torrejón Hernández, tome en cuenta la relevancia de peligrosidad de este ciudadano. La peligrosidad con la cual este señor ha convertido el delito en su modus vivendi para poder eliminarla a la señora Mildred Micaela Torrejón Hernández de esta situación de actos de violencia y no continuar y concluir con este juicio, que hoy en día estamos a puerta de la presentación de este juicio. Imagínese usted, señor juez, si este señor tiene el ánimo de incumplir a las medidas impuestas, no le interesa dar cumplimiento a estos elementos, ¿qué garantías podemos tener en su condición de mujer que un hombre violento y agresivo, al cual no le interesa cumplir las órdenes judiciales, pese que tiene la oportunidad de salvaguardar esta medida cautelar personal, no le interesa dar garantía de cumplimiento? Es por ello, señor juez, que bajo la línea jurisprudencial antes mencionada, su autoridad otorgue la aplicación del artículo 247 en su capítulo del Código de Procedimiento Penal, que nos dice a la letra, señor presidente, la aplicación, en este caso, considera la víctima que al establecer una medida cautelar más gravosa que la detención domiciliaria, estamos seguros que no la va a cumplir este ciudadano. Porque el día de mañana ya no vamos a hablar de una situación, de una violencia nueva familiar. Vamos a hablar de un feminicidio. Entonces, señor juez, bajo la situación de prontitud de justicia y protección a la mujer, es que pido, a nombre de la señora Torrejón, acepte la revocatoria de medida cautelar personal a solicitud de la víctima y dé lugar
a la detención preventiva de este señor, porque estamos demostrando en la audiencia que hay la existencia de riesgos procesales. En este caso, los dos riesgos procesales de fuga, el 234.7 y el 234, en este caso, como dice nuestro escrito, particularmente el 234.6. Es por eso, señor presidente, que por todo lo expuesto, vamos a pedir ante su autoridad conceda esta solicitud y dé lugar a la revocación de esta medida, del cual no es merecible el imputado. Muchas gracias, señor juez. Antes de correr en traslado al Ministerio Público, así como al acusado o al abogado del acusado, se le hace conocer al abogado de la víctima que el primer cuerpo de este proceso penal no se encuentra a la vista, doctor, y hay un informe de Secretaría ya de fecha 25 de julio en el que ha establecido ese extremo, que el primer cuerpo de este proceso no se encuentra a la vista. Y tampoco en este segundo cuerpo se encuentran las resoluciones a las cuales ha hecho referencia. Si bien la convocatoria ha adjuntado las resoluciones, es que en base a eso se va a determinar lo que corresponde en derecho, pero sin embargo se hace conocer al Ministerio Público y al abogado del acusado. El fiscal, se le ha hecho conocer, doctora Abigail, no tenemos el primer cuerpo del presente proceso penal, siendo que este juzgado, lamentablemente, los secretarios no han hecho entrega a la actual secretaria de todos los cuadernos de acusación. Esa es la circunstancia por la cual no aparece este primer cuerpo. Sí, doctor Pérez, lo que quería decir. La palabra, señor juez. Señor juez, yo, por el principio de seguridad jurídica, si es que el cuerpo 1 no se encuentra a la vista o se encuentra extraviado o suprimido, entonces, señor magistrado, va a afectar pues esta audiencia. Entonces, al afectar esta audiencia, señor presidente, lo que la víctima en una situación de prontitud no puede verse perjudicada en estos elementos y más bien considerar de que la situación de este extravío merece una responsabilidad de los funcionarios que hayan remitido justamente de una mano a otra a su honorable tribunal o a su honorable juzgado. Entonces, con mayor razón, señor juez, el imputado está pues gozando de este privilegio de extravío. Es por ello, señor juez, que bajo la corrección de procedimiento, ¿no?, bajo la seguridad jurídica, en este caso, se tenga que remitir al Ministerio Público esta supresión de este expediente, porque estamos seguros que esta decisión judicial, señor juez, puede dar lugar a que le beneficie al imputado y al acusado, porque si el acusado hoy en día es beneficiado con un rechazo de la solicitud de revocatoria por la inexistencia de estos elementos probatorios, señor magistrado, no por su responsabilidad de su autoridad, sino por estos otros funcionarios judiciales, aquí hay un contubernio, señor magistrado. Señor magistrado, la víctima va a solicitarle de que en este caso regularice procedimiento, corrija procedimiento y se remita inmediatamente la apertura de proceso penal en contra de todos los funcionarios que no han sabido remitir el cuerpo primero en favor de la víctima, señor magistrado. Ahora, eso sería desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Pero como estamos bajo la ley 348, nos regimos bajo el principio de informalidad. Y el principio de informalidad te dice el principio justicia pronta, oportuna para una mujer en situación de violencia. Entonces, pido a su autoridad, bajo las combinatorias de protección de reglas de protección de la mujer, que su autoridad disponga que de forma inmediata la expedición, si es que su autoridad va a suspender esta audiencia, de medidas de protección de forma inmediata en favor de la víctima, consistentes, número 1, en que el imputado no puede seguir guardando una detención domiciliaria y que sea agravada bajo medida de protección. Artículo 35, ley 348, señor juez.
Y estamos seguros que el Ministerio Público, bajo esa línea de seguridad, de protección, su autoridad nos va a avalar esta garantía bajo el sistema de protección y proteccionista en favor de la mujer. Eso es todo, señor juez. Bien, antes de correr en traslado tanto al Ministerio Público como al abogado del acusado, se les ha hecho conocer que el primer cuerpo de este proceso no se encuentra en secretaría de este juzgado, y ya la secretaria, mediante un informe de fecha 26 de julio, ha hecho conocer este extremo y se ha dispuesto por la suscrita autoridad que se ponga en conocimiento de las partes. Y en vista de que esta audiencia es de consideración de una revocatoria de medidas cautelares, el suscrito requiere conocer las resoluciones, ya sea la resolución primigenia por el cual el juez le hubiera otorgado tal vez medidas sustitutivas al ahora acusado, si esta resolución ha sido objeto de apelación y si existen otras resoluciones tal vez de revocatoria o modificación que se hubieran planteado dentro de este proceso, aspecto que el suscrito no tiene conocimiento. Por esas circunstancias que obliga a esta autoridad a suspender el presente acto procesal debido a que no contamos con los elementos como para poder dictar una resolución conforme solicita o requiere la parte impetrante de revocatoria de medidas cautelares. Consecuencia, se va a disponer la suspensión de la presente audiencia. Y segundo, en vista de que ya existe un informe de parte de Secretaría en el sentido de que no existe el primer cuerpo, efectivamente corresponde remitir un oficio al Consejo de la Magistratura haciendo conocer el extravío del primer cuerpo del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Rafael Walter Romero Fernández con código FUT 2030-6957 a objeto de que inicie las acciones disciplinarias o penales si ve pertinente en contra de todos aquellos funcionarios en primera instancia que estaban asumiendo funciones en este juzgado de sentencia. Ya, si bien es cierto que en este proceso, en este segundo cuerpo, se encuentra la acusación, la radicatoria, la remisión de pruebas, esto no puede impedir el desarrollo del juicio oral. El juicio oral se va a llevar a cabo. Ya tenemos un auto de apertura del juicio. Lo único que requiere una autoridad para el juicio oral es la acusación fiscal, particular si lo hubiera, la remisión de pruebas y inmediatamente estamos a la sustanciación. Todos esos aspectos se encuentran en este segundo cuerpo. En consecuencia, no hay óbice para poder llevar el juicio oral, pero sí para considerar la presente audiencia de revocatoria o tal vez si en algún momento el acusado quiere pedir modificación, efectivamente se quiere también esta autoridad esos elementos para poder valorar. Y tercero, siendo que se está oficiando al Consejo de la Magistratura, ya dependerá de esa entidad si remite o no al Ministerio Público la denuncia correspondiente. Por mi parte, como juez, estoy cumpliendo con la remisión al Consejo de la Magistratura para que dicha instancia inicie las acciones, ya sea disciplinarias y penales. Y por otra parte, siendo que el abogado de la víctima solicita medidas de protección, de acuerdo a la ley 348, tiene que señalar qué medidas de protección la que se quiere. Y esas medidas de protección, tal cual establece la norma legal del 348, pueden ser o bien requeridas por el Ministerio Público o bien por la autoridad judicial. Si esas medidas de protección, las que se quiere en esta audiencia, tienen que ser requeridas por el Ministerio Público, entonces tendría que acudir ante esa autoridad fiscal. Y si es que corresponde determinar por esa autoridad, corresponde también solicitar de acuerdo al procedimiento. Solamente pide que se disponga la detención domiciliaria, aspecto que estaba pidiendo en su solicitud de revocatoria de medidas cautelares, que es decir, que se imponga una medida más gravosa, cosa que no es parte de las medidas de protección. Lo que está pidiendo es la revocatoria, y es para esa revocatoria, como se ha señalado, esta autoridad no cuenta
con el primer cuerpo en el que se encuentran las resoluciones primigenias y otras resoluciones que se hubieran dictado dentro de este proceso penal. Por lo que no puedo disponer, a veces, alguna medida de protección en contra o a favor de la víctima y en contra del acusado para que las pueda cumplir. Entonces, con esta determinación se va a suspender el presente acto procesal y quedan legalmente notificados. La palabra, Dígame. señor juez, su autoridad ha emitido un auto o providencia, señor juez. Un decreto, doctor. Sí, señor juez, entonces hacer un decreto, señor juez, vamos a solicitar, conforme a lo que dice la norma procesal, su artículo 401, reposición a la misma, a efectos de que su autoridad pueda complementar rectificado de este su error involuntario, obviamente, por supuesto, para que, obviamente, a través de la víctima seamos más complementarios. Para los siguientes elementos, tenemos, obviamente, el artículo 389 bis, modificaciones al procedimiento común de la ley 1970, que establece, acompañado del artículo, por analogía del artículo 335 de la ley 348, la aplicación de medidas de protección. Y tenemos la aplicación de medidas de protección para mujeres, como te dice esta norma, explicada y ordenada bajo lo que corresponde bajo medidas de protección, que constituirá también como medida, obviamente, de protección, la urgencia en conforme al artículo 389 ter de la ley, en este caso del Código Procesal Penal, modificado por la ley 1173. En los numerales del caso de urgencia y ratificación, señor magistrado, señor juez, se tiene que bajo las medidas que establecen contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13, 15 y tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, deberán ser impuestas por el juez o la juez de la causa. Es en este sentido, señor magistrado, que conforme las medidas de protección establecidas desde el numeral 2, 3, 7, 11, 13 y 15 están establecidas en este artículo 389 bis del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley 1173. Y es por ello que sí tenemos un estado de urgencia. Sí tenemos un estado de urgencia y prevalencia por la siguiente razón. Al existir una supresión y una ocultación y una pérdida de expediente, es una situación completamente delicada, como usted mismo lo ha establecido al remitir al Consejo de la Magistratura, da lugar a un daño. ¿Cuál es el daño? La integridad de la señora Torrejón en su condición de víctima para no poder llevar a cabo esta audiencia pública del revocatorio de medidas cautelares, que obviamente no es de su responsabilidad, señor, pues estamos absolutamente de acuerdo. Pero sí es responsabilidad de otros funcionarios que estoy seguro que en este proceso disciplinario se va a demostrar de que el acusado tiene mucho que ver en este caso. ¿Por qué tiene mucho que ver el acusado? Porque este señor, con todo doloso y con toda satisfacción y seguridad... A palabra, señor juez, control jurisdiccional sobre las afirmaciones del colega de la acusación. Derecho a la dignidad. Le voy a dar la palabra posteriormente, ¿ya? Esta urgencia, señor juez, amerita que ante la imposibilidad de llevar a cabo esta audiencia de revocatoria y ante las aperturas y ante la puerta del juicio, no podemos. La urgencia de situación de riesgo que se encuentra la señora Torrejón en contra de su integridad y su vida, nace la necesidad que su autoridad adopte estas medidas de protección consistentes en las siguientes. Número uno, señor juez, que su autoridad disponga de que el señor, en este caso, al contar con esta medida cautelar de carácter personal, se garantice de que el señor no se vaya a acercar al domicilio de la víctima en situación de violencia, como te dice justamente en este caso, desde el numeral 3 al numeral 2, 3, 7 y 11. Entre eso, señor presidente, tenemos que establecer la prohibición de que este señor no vaya a acercarse a la señora, en este caso, Torrejón, bajo ningún motivo, señor presidente, y menos bajo el consumo de bebidas alcohólicas. Y la única forma de establecer el no acercamiento
la situación de que este señor no vaya a comunicarse e intimidar a la víctima es única sola. De proceder, señor presidente, que la FELCB, a través del investigador que vaya a asignar el Ministerio Público, esté asignado, y a través de la Unidad de Protección de Víctimas, realice la verificación de cumplimiento en el plazo de 24 horas a efectos de determinar que justamente la detención domiciliaria que este señor está realizando es inútil, no es de forma efectiva que dé lugar justamente a que este señor vaya a tomar en cuenta la situación que justamente en pro de la vida de la señora, en este caso Torrejón. Es en este caso, señor presidente, que no nos olvidemos de que las medidas más gravosas que estamos pidiendo en condición de medidas de protección, lo hacemos en cumplimiento al artículo 389 quinques, que dice incumplimiento, que en caso de incumplimiento de las medidas de protección impuestas por la juez, tenemos que tomar en cuenta que las medidas de protección impuestas por el juez y homologadas justamente tiene que ser dispuesta en resguardo de la vida de la mujer. Y una de esas medidas es que pedimos que esta prohibición de acercamiento, comunicación e intimidación hacia la víctima sea verificada por la Unidad de Protección de Víctimas y por el investigador asignado al caso. Con esta situación de verificaciones, bajo la complementación de estos elementos probatorios adjuntos a la revocatoria, se emite un informe en el plazo de 24 horas por parte de estas dos instituciones, en este caso el investigador y la Unidad de Protección de Víctimas, que es consistente en la trabajadora social, a objeto de que su autoridad verifique que estas medidas de protección especiales que van a ser impuestas por su autoridad no van a ser efectivas a futuro en resguardo a la vida, la integridad, para que en un futuro, nada más que próximo, pidamos obviamente el verificativo de incumplimiento. Esto lo hago, señor presidente, porque usted, al determinar que hay un incumplimiento de estas medidas que va a imponer ahora su autoridad, que tendrá que disponer la detención preventiva de este infractor, conforme a lo que indica el artículo 389 quinquis. Caso contrario, señor juez, el día de mañana la señora Torrejón está en una inseguridad integral de vida e integral obviamente de seguridad jurídica, integral de su propia situación de desarrollo psicoemocional y físico de su vida como mujer. Consideramos, señor presidente, que esto debe disponer conforme establece las medidas de protección consistentes en esta prohibición. Y por último, de que esta verificación sea obviamente realizada tanto a la víctima como al acusado, para que nosotros con este documento fiel y documento usted tenga la certeza que a partir de ahora, con esta medida de protección, se garantiza obviamente la prevalencia física de la señora en juicio. Porque al tener el extravío del primer cuerpo, su autoridad no tiene esta documentación que le vaya a meritar determinar determinaciones judiciales, obviamente como lo he indicado en un principio. Muchas gracias. Ahora sí, doctor, de la parte acusada. Gracias, señor magistrado. Su autoridad es muy amable. Voy a solicitar que también se me conceda el amplio término de exposición que se le ha concedido a la acusadora particular. Continúe, doctor. Gracias, señor magistrado. Considerando que su autoridad ha dispuesto por la suspensión de este actuado procesal, en virtud del artículo 125 de la norma adjetiva penal, voy a solicitar también a su autoridad que de manera posterior a este actuado procesal quiera emitir el auto de reposición del primer cuerpo dentro del cuaderno jurisdiccional del particular, a este efecto de que se pueda brindar una normal prosecución a esta instancia penal. Como segundo aspecto, señor magistrado, ejerciendo el principio y el derecho de igualdad de partes ante el juez,
del que goza el ciudadano investigado, de quien aún se haya investido bajo la égida de la presunción de inocencia, voy a solicitar, señor magistrado, muy respetuosamente, se guarde la seriedad que amerita las directrices del procedimiento penal. Su digna autoridad va a poder considerar que el llamamiento para esta audiencia, el objeto procesal para el cual nos hallamos presentes, es para tratar la pretensión infundada de revocatoria de medida cautelar en contra del ciudadano Walter Romero. No es para otra cosa, señor magistrado. Su autoridad, conocedor de la ley 1970, claramente ya ha establecido cuáles son los mecanismos para solicitar la ratificación, en este caso, de medidas de protección o su ampliación. Se quiere inducir al error a su autoridad, pretendiendo que su autoridad sea quien modifique la resolución 36/2021 al determinar la habilitación de funcionarios de la FELCB para que verifiquen el cumplimiento o no de una detención domiciliaria. Ese aspecto amerita ser tratado en una audiencia de revocatoria de medidas cautelares o en una audiencia de modificación de medidas cautelares. Ahora bien, se está pretendiendo sorprender la buena fe tanto del operador de justicia como del representante del Ministerio Público, queriendo dar a entender o afirmando de manera expresa que el ciudadano investigado tendría que ver con la supresión o extravío o pérdida del expediente del primer cuerpo correspondiente al particular. Es un razonamiento bastante ilógico, señor magistrado. Tenemos que considerar que el ciudadano ahora investigado es médico, no es abogado, no ejerce función alguna dentro del órgano judicial. Entonces, ¿cómo podemos afirmar de manera tan alegre que él estaría en contubernio con funcionarios policiales? Dicho extremo ya se constituye, señor magistrado, en una lesión no solo al derecho a la dignidad, sino a la presunción de inocencia, señor magistrado. Es una conducta que no puede ser tolerada por parte de su autoridad. Se ha solicitado la aplicación de medidas de protección conforme al artículo 389 ter de la norma adjetiva penal. El caso de urgencia al que hace referencia la ley 1970, señor magistrado, corresponde, y bien lo sabe su autoridad, a un primer momento de la intervención policial preventiva. Por eso la medida de urgencia inclusive puede ser aplicada por funcionarios policiales, por fiscal y también por el juez, pero es en un primer momento. Dentro de este accionar procesal, señor magistrado, ya se cuenta con medidas de protección. Eso por lógica procesal ya sabemos que la fiscal, desde la admisión de la denuncia, tiene el deber de expedir medidas de protección. Ahora bien, se está haciendo referencia a que estaría en peligro la víctima. ¿Cuál es ese peligro, señor magistrado? ¿Su autoridad ha tenido desde la radicatoria de la causa hasta el presente alguna denuncia de incumplimiento de medidas de protección? No. La señora Doctor, creo que representante del estamos Ministerio ingresando Público. ya a la audiencia de revocatoria. Doctor, le concedí la palabra nada más para que explique por qué razón, digamos, a la determinación que ha asumido el suscrito. No le doy la palabra para que responda a lo que ha planteado el recurso de reposición el abogado de la víctima. Gracias, La señor juez. determinación que ha asumido la autoridad. Usted me está hablando ya de aspectos ya de consideración de la revocatoria. Sí, Doctor, señor juez. No, no respecto a la determinado revocatoria. una situación, Sí. ¿ya? Y usted sabe que contra el recurso de reposición no existe el traslado. Doctor, ya por eso le digo, le he dado la palabra para ver si usted iba a hacer uso también del mismo recurso de reposición contra la determinación que el suscrito ha asumido. No, Usted me está únicamente el hablando de artículo aspectos de 125, fondo señor de juez, la por audiencia favor. de revocatoria, doctor, a ver. Únicamente voy a solicitar, como le referí, señor juez, aclarando que se emita el correspondiente auto para la efectiva reposición del primer cuerpo de este actuado procesal, señor magistrado. Bien, tal cual se les ha hecho conocer a los sujetos procesales, no existe el primer cuerpo y por esas circunstancias se ha dispuesto la suspensión del presente acto procesal, determinándose oficiar al Consejo de la Magistratura para que inicie las acciones disciplinarias y, si ve pertinente, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Aspecto que el abogado de la víctima ha interpuesto recurso de reposición contra la determinación asumida por esta autoridad. Y en su recurso de reposición señala otros aspectos
que no ha determinado esta autoridad. Señala en su recurso de reposición que el suscrito debería aplicar medidas de protección en favor de la víctima, puesto que se encontraría en riesgo su vida. Ya ha señalado ciertas medidas de protección señaladas en el artículo 389 bis, aspectos que conforme señala el artículo 389 ter, no son atribuciones del juez. Quienes tienen que aplicar esas medidas de protección que soliciten esta audiencia, el ahora abogado de la víctima, es el representante del Ministerio Público. Las únicas que las puede hacer esta autoridad son las señaladas en el numeral 2, 3, 7, 11, 13 y 15, aspectos que no ha solicitado el abogado de la víctima. Consecuencia, no ha lugar al recurso de reposición que ha planteado ante la determinación que ha asumido esta autoridad. Con este auto queda legalmente notificado la parte recurrente de reposición y no existiendo recurso ulterior contra esta determinación, queda notificado. No había nada más que tratar, se suspende el presente. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, señor juez. Hasta luego.